Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas a todos y bienvenidos a este capítulo 7 de ProElite Performance Podcast, el podcast donde hablamos de ejercicio terapéutico, recuperación y readaptación de lesiones. Me llamo Víctor Segarra y estoy aquí para comentaros que ya volvemos a la carga, volvemos al trabajo después de unos meses en los que hemos dejado un poco de lado el podcast, pero hemos invertido el tiempo en hacer revisiones y apuntes para nuestros alumnos del curso y eso nos ha llevado a que no pudiéramos seguir con el ritmo que teníamos planificado con este podcast. No obstante, hoy voy a hablar de un tema que seguro que te va a interesar bastante. Hoy estoy aquí para explicarte los mitos sobre la valoración en el ejercicio terapéutico y readaptación, algo que seguramente te llamará la atención y que además podríamos incluso ahondar mucho más sobre estos temas. Antes de seguir, quiero decirte que tenemos disponible para que puedas escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en eBooks, en YouTube y ahora además podrás escuchar y ver nuestro podcast desde la plataforma Odisee, y te lo deletreo: O de Oviedo, D de Dinamarca, Y, S de Sevilla, E de España, E de España, donde además de poder escuchar este podcast y más vídeos, podéis recibir criptomonedas solo por escuchar este podcast y ver vídeos desde esa misma plataforma. Os dejo el enlace en la descripción para que podáis entrar y conseguir algunas monedas ya solo por inscribiros con ese enlace, y además podéis conseguir más monedas extra con la visualización de los podcasts u otros vídeos de vuestro interés. Además, esas monedas que recibís luego las podréis cambiar por euros u otras monedas que os puedan interesar. Sin más, empezamos. Mucha gente me pregunta sobre qué aspectos son los que yo valoro antes de empezar a hacer una readaptación o ejercicio terapéutico. Me preguntan qué cosas hago en mis valoraciones y qué aspectos son a los que más valor le doy. Lo primero de todo, quiero haceros una pregunta para que contestéis mentalmente. ¿Qué consideráis importante valorar? Bueno, lo primero de todo sería preguntaros si valoráis o no, pero vamos, doy por hecho que mínimo hacéis una pequeña valoración de la persona que tenéis delante antes de hacer cualquier intervención. Pero, ¿qué consideráis o qué consideras importante valorar antes de hacer ejercicio terapéutico o empezar tu readaptación? Para mí, la valoración es indispensable. Es importantísima. No concibo ningún abordaje de la persona sin antes valorar qué ocurre y sin antes preguntarle cuál es la razón por la que viene a mí. Sobre este aspecto os voy a explicar a grosso modo qué es lo que yo hago. Por supuesto que depende de la persona que tenga delante. A veces puedo hacer una valoración, según qué persona o según qué lesión puedo hacer otra, haré más preguntas o menos, haré más test o menos. Pero para que tengáis una guía aproximada de qué hacer, os voy a explicar qué es lo que a grosso modo yo hago. En primer lugar, siempre hago las preguntas. Le pregunto sobre su dolor. Obviamente, si viene por dolor. Si no, pues ya le pregunto pues por qué siente que le cruje o por qué nota inestabilidad, lo que sea, ¿no? Pero normalmente la gente que viene a mí a pedirme ayuda o a que yo le intente solucionar su problema es porque tiene un dolor. Entonces le pregunto, por ejemplo, dónde le duele, cuándo le duele, cuánto le duele, por qué cree esa persona que le duele. Eso es algo importante, ¿no? ¿A qué se debe que te duela hoy o te haya dolido esta semana? ¿Cuánto le incapacita en su día a día? También es importante. Si el dolor irradia o se mantiene en el mismo sitio, si es localizado o es difuso. Y le pregunto también sobre aquellos factores y movimientos que pueden agravar o aumentar el dolor o atenuar o disminuir su dolor. Y esto es importante porque eso ya nos da muchas pistas de qué es lo que está haciendo mal o qué podemos hacer para que le solucione o le alivie su problema. Mientras me va contestando a esto, que es en realidad por lo que viene, ¿verdad?, por su dolor, intento observar y atender a las respuestas que me va dando. Muchas veces la persona nos brinda información no verbal que puede hacerme intuir, por ejemplo, que puede haber algo más que no solo algo físico o algo bio.
Si veo que puede existir algún tipo de compromiso a nivel psicosocial, ya indago un poco más durante la entrevista inicial o durante el tratamiento, o incluso le puedo pasar algún cuestionario para valorar su estado de ánimo o sus miedos, etc. Recordemos que hay personas que no te conocen y es difícil que a los 10 minutos de conocerte te cuenten su vida. Necesitan confiar en ti y hay personas a las que les cuesta más contarte sus problemas. Pero esa información puede sernos de gran ayuda, por lo que es interesante tenerlo en cuenta en la valoración también. Si con estas preguntas puedo intuir que se trata de una lesión que puedo observar con ecógrafo, pues cojo el ecógrafo y observo qué pasa dentro. Al fin y al cabo, pues tengo suerte de tener formación en ecografía y tengo un ecógrafo y puedo valorar estos aspectos. ¿Qué tipo de lesiones puedo ver en el ecógrafo? Pues lesiones de la mayoría de ligamentos, por ejemplo, lesiones tendinosas y lesiones musculares, a grosso modo. Además se pueden ver pues diferentes lesiones o alteraciones como calcificaciones, la mal llamada artrosis se puede ver también. Hay numerosas lesiones que se pueden apreciar con el ecógrafo, ¿vale? ¿Y qué pasa con las pruebas de imagen, como la ecografía, la resonancia magnética o las radiografías? ¿Qué pasa con ellas? Este es un tema que me chirrea bastante y es el de leer a menudo comentarios en redes y demás de diferentes compañeros profesionales que dicen «No, si lo que sale en la imagen de resonancia no quiere decir que tu dolor venga de la hernia que tienes». A ver, ¿y tú cómo lo sabes? Explícamelo. Si aún no has valorado ni le has puesto la mano encima a esa persona, ¿cómo sabes que esa hernia no tiene que doler? ¿Qué pasa si te rompes una pierna? ¿Qué pasa si tienes una fractura de tibia y peroné y eso sale en la radiografía? Ah, no, como la imagen no quiere decir que tengas dolor, pues podrás vivir con ello. Tendrás la tibia rota, pero no pasa nada porque la imagen no tiene nada que ver con el dolor. Pues nada, a partir de ahora dejemos de hacer radiografías y si vemos una fractura, pues le decimos al paciente que le duele porque está fragilizado y debemos empoderarle, por ejemplo, que es lo que está de moda a día de hoy. Utilizaremos cargas progresivas y le diremos que le han dado un mensaje fragilizante o que lo que necesita es que le eduquemos en dolor porque la imagen no tiene nada que ver con el dolor. ¿No? A ver, dejémonos de tonterías y vamos a intentar tener un poco de sentido común y movernos un poco en esa escala de grises que tanto falta. Vamos a no crear mensajes generalizados que hagan que el paciente no termine de mejorar. Una imagen nos puede, repito, puede ayudar a ver las cosas más claras. Puede ayudar. Y a veces es incluso necesario para entender qué ocurre dentro de la persona. Pero los resultados que se observan en una imagen es información y debemos entenderla como tal. Información no concluyente. Y ahí radica el mayor problema que tenemos como profesionales, que tomamos esa imagen como una información concluyente y decidimos operar una hernia porque es lo que está causando el dolor o lo desechamos porque se sabe que no todas las hernias duelen. En vez de meternos en materia, hacer más pruebas y tomar la imagen de resonancia como una información más a añadir en la historia clínica del paciente y corroborar los hallazgos vistos en la prueba de imagen con otros test, otras preguntas, etc. Para así concluir si de verdad esa hernia puede o no ser causante del dolor. Lo que debes hacer es poner sobre la mesa toda la información que tengas, todas las pruebas de imagen, todos los test, los cuestionarios, las preguntas que le hagas, absolutamente toda la información y razonar a ver qué puede estar pasando dentro de la persona, sin dar mensajes de que su dolor viene por la hernia o lo contrario, de que su dolor no viene por la hernia. Eso lo marcará y lo va a corroborar la valoración que yo haga de la persona, no de si la persona tiene o no una prueba de imagen. Dicho esto, que es algo que considero importantísimo y a la vez alarmante, seguimos con la valoración. Después de estas preguntas y recopilación de información, intento seguir recopilando más información, haciendo una valoración algo más funcional, entre comillas. Esta valoración dependerá de las preguntas que me ha contestado antes, donde evidentemente si la persona no puede apoyar el pie, a lo mejor es que no es momento de hacer este tipo de valoración o de test, pero si puede, pues lo hago. Dentro de esta valoración funcional, lo primero que hago es ver la estática, a ver cómo es. Y quiero haceros unas preguntas. ¿Vosotros valoráis la estática? ¿Por qué? ¿Con qué fin valoráis la estática? ¿Creéis que es importante valorar la estática?
Yo sí que valoro la estática, sinceramente, y te voy a explicar por qué. Yo sí que valoro la estática, aunque no la valore siempre, Ojo, porque sabemos que tener una posición estática no tiene relación con la patología o con el dolor. ¿O sí? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os digo lo que pienso yo? Yo creo que estamos ante una sociedad, moda o época profesional en la que parece que cuando no existe causalidad global, debemos desechar todo lo que tenga que ver con eso. Salen unos cuantos estudios que demuestran en una población concreta que la posición estática no tiene relación con la lesión y a partir de ahí ya dejamos de valorarla, la desechamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta pensar, no nos gusta razonar y nos es mucho más fácil decir un sí o un no en vez de un depende para poder razonar y pensar. Somos de blancos o de negros, de izquierdas o de derechas, del Madrid o del Barça y de veganos o de carnívoros. Nos hacemos de extremos para evitar pensar. No somos de grises. No nos paramos a pensar que puede existir una posibilidad fuera de nuestro pensamiento, tendencia o moda, aunque sea remota en este caso, de que una posición estática pudiera tener que ver en mayor o menor medida con una lesión o dolor. Hay estudios que no relacionan, por ejemplo, la postura con la lesión, cierto, pero ¿eso quiere decir que pase en todas las personas? ¿O podríamos encontrar personas que, por su trabajo, están muchas horas en una posición estática que podría tener sentido? Y que podríamos valorar porque además les duele cuando llevan horas trabajando. Y además se asemeja a su realidad, que es la de, por ejemplo, estar 10 horas de pie en la misma posición. No sé. Por ejemplo, una persona que trabaja de cajera y le duele la zona interna del tobillo. Un vigilante de seguridad que le duele la planta del pie y le duele más conforme va avanzando el día. O una azafata de eventos que le duele la espalda después de cada evento, que además son interminables. Creo que se pueden ver las cosas desde diferentes perspectivas sin tener que decidir entre si es blanco o negro. Y hay algunas personas en las que la valoración de esa estática podría ser útil y aportar información sobre qué puede estar ocurriendo porque esa posición estática es su realidad diaria, es su jornada laboral. Entonces, sí que considero interesante en este tipo de pacientes poder valorar la posición estática para captar más información. Repito, captar información. No he dicho que esa información sea definitiva y desarrolle toda mi intervención únicamente en esa estática. Ojo, no he dicho eso. Igual que únicamente una imagen no es relevante para sacar conclusiones sobre una lesión, la valoración estática tampoco lo es. Pero eso no quiere decir que tenga que dejar de hacerla. La haré en aquellas personas en las que su día a día pasan muchas horas en la misma posición. Ahí sí que puede ser interesante valorar esa estática. Después de esta posible valoración estática adaptada, entre comillas, que puedo hacer, realizo varios test de movimiento generales, como el overhead squat, single leg squat, o la marcha para miembros inferiores, o la abducción y flexión de hombro para miembros superiores, por ejemplo, donde no valoro bajo ninguna metodología concreta, sino que tengo mi propia metodología y voy observando articulación por articulación cómo se mueve al hacer movimientos o tareas cotidianas. De esta manera me puedo hacer una idea general de por dónde pueden ir los tiros y dónde puede estar el origen del problema de que a esa persona le duela una zona o tenga un problema X en su, por ejemplo, tobillo. Pero sigo recopilando información, sigo recogiendo datos sobre la persona. No tengo aún ninguna conclusión, sino simplemente hipótesis y datos que después tendré que relacionar para poder sacar una conclusión relevante. Justo después de esta valoración general hago otra valoración, unas veces más analíticas para ver cómo se mueve una articulación concreta, ver si un músculo se activa o no, etc. Y otras veces más específicas o reales, como puede ser saltar o correr, para valorar más analíticamente el movimiento de aquellas estructuras que he visto que tienen alteración en los test globales y que pueden estar relacionadas con el dolor de la persona que tengo delante. Si veo que puede ser necesario y que me puede aportar información relevante, también valoro con dinamometría, con electromiografía, valoro los saltos, valoro con encoder y demás,
para obtener más datos en los que basar mi intervención para que sea lo más efectiva posible. Obviamente estos test los podré hacer dependiendo del estado de la persona en el momento de la evaluación. Si el sujeto lo puede hacer y a mí me puede aportar una información relevante, perfecto. Si no, pues ya lo haré más adelante. Tampoco tengo por qué hacer toda la valoración a la vez el primer día. Como he dicho al principio, estoy explicando lo que hago a grosso modo, pero por supuesto que existen muchos aspectos a valorar y que son muy relevantes, pero que atañen a casos concretos o que dependen de cada sujeto. Después de esta valoración, por supuesto que está la intervención y de nuevo comprobar los efectos que ha tenido el ejercicio o la tarea que he planteado en la mejora del movimiento, la fuerza, la funcionalidad, el dolor, etc. Para finalizar, por una parte debo decir que la lectura que se debe hacer de estos estudios que dicen que la estática no se relaciona con el dolor o que lo que sale en una imagen no quiere decir que el dolor venga de ahí, es que esa información que nos dan es información. No es relevante ni concluyente, sino simplemente es información. Cuanta más información tengamos, mejor podrá ser nuestro diagnóstico y a posteriori mejor será nuestro tratamiento. Pero si la única información que tenemos es una imagen o una postura y la tomamos como referencia, es cuando vienen los problemas y seguramente los errores en los tratamientos, ejercicios o tareas que planteemos. Quiero recordar, y que se os quede esta frase para siempre en vuestra cabeza, y es que si la valoración está mal, el tratamiento será aún peor. Por ello que podemos encontrar gente que le duele el pie y sí que tenga relación con la estática, si por ejemplo se pasa 12 horas de pie trabajando, y personas que con una hernia en una resonancia sí que le duela por la hernia, o al contrario, que a pesar de tener una hernia extrusiva que esté comprimiendo el canal medular o la raíz nerviosa, o tener una posición estática alterada, su dolor no tenga nada que ver con la estática ni con la imagen. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Pues bien sencillo que es, obtener más información sobre la lesión, obtener información con las preguntas, con los cuestionarios, con los test de movimiento, test analíticos, valoraciones de fuerza y más pruebas si hicieran falta. Espero que se haya entendido que no estoy defendiendo ni la valoración estática ni las pruebas de imagen, así como tampoco defiendo lo contrario. Yo soy partidario de que usemos siempre la lógica y el sentido común a la hora de trabajar con una persona que confía en nosotros para que le solucionemos su problema. Y siempre abogo por valorar y corroborar lo que tengo delante de mí con toda la información que pueda sacar, para de esta manera poder tener una hipótesis diagnóstica de lo que ocurre y plantear los ejercicios o las tareas que pueden hacer mejorar al sujeto. Ya lo dije en capítulos anteriores, la cabeza y el pensar con razonamiento crítico y lógico es la mejor herramienta que podemos tener. Hay que pensar y ejercitar nuestra mejor herramienta que tenemos, que es nuestro cerebro. Y en base a mi mejor valoración y razonamiento, individualizar la intervención y evitar caer en extremismos o si tiene que ser todo blanco o todo negro. Movámonos por esos grises y esquivemos dificultades que tenemos cuando las cosas no son fáciles. Sin más, espero que te haya gustado, ya sabes que puedes seguirnos por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter y además no dejes de visitar nuestro blog en www.proeliteperformance.com para poder seguir aprendiendo de lo que más nos apasiona. No dejes de escucharnos y nos vemos de nuevo en el siguiente capítulo. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.